vez parece ya tenés algo de, de negocio. ¿Que no? Hermanos, good morning por la mañana. ¿Cómo amanecieron? Pues qué bueno tenerlos aquí en este servicio online de Unchained Church. Sean muy bienvenidos. Nos da gusto tenerlos aquí y pues qué hermosa mañana. Ya hasta corté el pasto y todo. Es una mañana no muy calurosa, con un buen clima. Entonces, gracias a Dios por este día tan hermoso que nos dio. Hermanos, estaba platicando con una persona. Yo creo que ha sido muy redundante lo que hemos nosotros venido diciendo respecto a que estamos en tiempos pues muy difíciles que nunca se habían vivido, ¿verdad? Donde la gente pues a lo mejor muchos han perdido su trabajo o han bajado sus horas. Entonces ha habido mucha incertidumbre y mucha tristeza en las personas. Yo estaba platicando con alguien que es una persona que está ahorita desempleada y estaba recibiendo un cheque por su desempleo, ¿verdad? Y como creo que esta semana ya pararon de darle ese bonus, pues era una persona que ya estaba pues, muy triste, ¿verdad? Muy preocupada porque no sabía qué iba a hacer, ¿verdad? Sin ese dinero que estaba recibiendo. Entonces me comentó cómo estaba bajo de fe. Entonces rápidamente yo me transporté y me recordé que yo también he estado en esa misma situación, donde a veces estamos bajos de energía, de espiritual, donde a veces estamos queriendo, pues débiles en la fe. Entonces es cuando más debemos de voltear nuestros ojos a Dios y leer la palabra. Y yo encontré esto en Hebreos 2:1-2, que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Como digo, cuando más mal nos sentamos, no hay que ver en nuestros problemas, en mí, en mi mejor amigo, no, hay que voltear los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, hermanos, pues hay que poner nuestra confianza en Él, sea la situación que estemos, porque nosotros sabemos que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, Él es el dador de la vida, Él es nuestro protector, proveedor, sustentador, redentor. Él nos ama más que a nadie, ¿verdad? Entonces, Él nos conoce mucho más que nosotros nos podemos conocer, hermanos. Entonces, lo que yo quiero que se lleven esta mañana es que sea lo que sea la situación que estén pasando, nosotros podemos confiar en Jesús, porque Él va a guiar nuestros pasos y como Él nos ama, Él nos va a llevar a tener una vida en la mejor expresión que podamos nosotros entender. Entonces, esto es lo que quiero que se lleven, hermanos. Y estoy muy ansioso de ver qué es lo que nos tiene preparado el grupo de alabanza, algo muy especial esta mañana. Y pues gloria a Dios por todos ellos, hay que orar por ellos. Y bueno, hermano Ali, take it away. Gloria a Dios, bendiciones hermanos, que sean bienvenidos en esta mañana a Unchained. El servicio de esta mañana va a estar tremendo, amén. El Señor nos va a bendecir con su santa presencia. Y en esta mañana estamos unidos en un solo sentir para levantar el nombre de Cristo, para bendecir el nombre de Cristo, para glorificar el nombre de Cristo. Adoramos tu nombre, Padre, tú eres digno, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Señor, tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres digno. En esta mañana, si nos puede ayudar con sus palmas ahí donde tú estás, vamos a alabar al Rey, vamos a bendecir su santo nombre. Ayuda.
glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Otra vez. En todo tiempo te alabaré. Te alabamos, Señor. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabamos, Padre. Bendecimos tu santo nombre. Señor, tú eres digno de ser alabado, de ser bendecido. Padre, adoramos tu nombre. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde tú estás en tu casa? Y dale gracias. Dale gracias al Señor. Como decía el hermano Francisco, hay tristeza en el corazón de la gente. Hay angustia, hay dolor. Las personas no saben qué hacer, andan perdidos. Pero sabemos que nuestra confianza está en Él. Nuestra confianza está en el Señor. Dice que nuestro socorro viene de Jehová. Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos, la tierra. No viene del hombre, viene del Señor. Así que levante tus manos ahí donde tú estás y dile: Señor, gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, tú nos has bendecido, tú nos has proveído, Señor. Confiamos en ti, Señor. Y aquellas cosas que están fuera de nuestras manos, tú eres milagroso, tú eres poderoso, eres digno de adorar, mi Dios. Confiamos en ti, Padre. Levanta tus manos y canta con nosotros. Él está aquí, aunque tú no lo puedas ver. Él está aquí. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré.
sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque
Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por esta preciosa mensaje cantada. Amén. Si me escuchan, gloria a Dios. Yo creo que sí. Eu quero dar as bem-vindas a todos. Eu quero dizer que alabamos al Senhor porque nuestro grupo de música, nuestro ministerio de música, esta semana caminhou un step forward, un paso más, y estamos tratando de siempre mejorar. Y qué bella la alabanza de hoy, los hermanos, nuestros niños preciosos, ¿verdad? Y gracias, Ali. Ellos hoy están en vivo de verdad. Y nosotros alabamos al Señor por nuestro grupo de alabanza, siempre fiel cuando la iglesia más necesita. Yo quiero decir que hay una gran recompensa del Señor para todos los que se esfuerzan por su reino. Y una palabra específica para nuestro grupo de alabanza que siempre está haciendo lo mejor. Malaquías 3:16 dice que el Señor registra todo en un libro y el Señor les va a dar el privilegio de estar con Él, alabando a Él personalmente, físicamente, un día. Ustedes saben, hermanos, que tenemos algunos amigos, hermanos, mi mamá de Brasil, otros hermanos de Brasil, tenemos a los hermanos de Guatemala, la familia de Sigrid, señor Oscar, Patti, tenemos gente también de todos los lugares, aquí en Estados Unidos, bastante gente también, en México tenemos gente que asiste a la palabra del Señor. Yo quiero dar las bienvenidas a todos. A veces no es posible decir el nombre de todos, pero quiero decirles, hermanos, que hoy vamos a hablar de un asunto muy importante. Hoy y el próximo domingo nosotros vamos a estar estudiando un tema que nos va a ayudar. Es un tema de despertamiento. Es un tema importante para el momento que la iglesia de Jesús está viviendo. Y me gustaría abrir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Revelación y vamos a estudiar este tema, la primera iglesia de zombies de Sardis. Usted sabe que la iglesia de Sardis es una de las iglesias a quien Jesús escribió una carta. Y me gustaría meditar hoy con usted y el próximo domingo sobre esto. La primera iglesia de zombies de Sardis. Yo creo que las hermanas no quieren estar así, ¿verdad? como esta foto. Tampoco nosotros, pero así es una iglesia de muertos. Vamos entonces a nuestro texto principal. Nuestro texto que está en Revelación, capítulo 3, versículos 1 a 6. Acompáñenos, por favor, por la pantalla. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles lo que ellos me pertenecen.
todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Glorias a Dios. Hermanos, yo pedí a Ali para poner ahí un mapa de las 7 iglesias del Apocalipsis a quien Jesús escribió las cartas. Usted va a mirar ahí más o menos en el centro del mapa las 7 iglesias. Pedrito ya tuvo el privilegio de pasar por ahí, ¿verdad, Pedrito? Y él sabe que esas iglesias hoy están en Turquía. Y ahí está la ruta de donde pasó el mensajero para estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Sardis, ¿verdad? Tiatira, Pérgamo, Filadelfia y Laodicea. Las 7 iglesias llamadas las iglesias del Apocalipsis. Usted va a mirar que al sur está el mar Mediterráneo y al east está el mar Egeo. La otra picture que tenemos ahí también, usted va a mirar que tiene una idea un poco mejor de dónde está Jerusalén. Por eso salía de ahí el apóstol Pablo e iba a predicar en estas iglesias de Asia. Usted tiene una idea de cuánto mar el apóstol Pablo pasaba y de cuántos peligros para llegar ahí ya cerca de Macedonia. Gracias, Ali. Yo quiero decir, hermanos amados, que la iglesia de Sardis tenía algunas particularidades. Para que nosotros podamos entender el mensaje de Jesús, tenemos que entender que Sardis era la capital del imperio lidio en el año 1200, más o menos, antes del Señor Jesucristo fue criada. Era la capital, Sardis era la capital del imperio lidio. Era una ciudad muy próspera y era dividida en 2 partes. La parte más alta, donde estaba una fortaleza a 1500 pies de altura, y la parte abajo de la ciudad, donde había toda la agricultura y había el cultivo de muchas cosas. Ellos, por ejemplo, tenían muchísima fartura con la agricultura y ellos hacían lino. Ellos tenían una industria textil muy fuerte en Sardis, a punto de ser una de las ciudades más ricas del mundo. Ellos eran impíos, adoraban a una diosa, Artemis o Cibel, como llamaban. Había mucha idolatría en la ciudad, pero era una ciudad muy famosa, muy rica. Hoy hay un dicho aquí en Estados Unidos que una persona sería tan rica como Croesus, que era un rey de Sardis. Hasta hoy esto es una frase famosa. Fue en Sardis también que empezó a hacer el cuño de las monedas que miramos hoy. Fue el primer lugar del mundo donde había monedas de plata y oro. Así que ellos eran muy preocupados con la muerte. Y usted va a mirar que Jesús ataca este punto en la carta a Sardis. Ellos tenían un cementerio y había una área al norte de la ciudad de Sardis donde había un cementerio donde los ricos, ellos tenían sepulturas de una circunferencia de más casi 1200 pies de circunferencia y de 230 pies de altura. Ellos se preocupaban con esta cuestión de sepultura. Era una ciudad que con todos estos cuidados, ellos tenían un problema. Estaban cerca de montañas y se consideraban impenetrables. Tanto es que Sardis es considerada una ciudad que no se preocupaba con la invasión de los enemigos, porque según ellos sus montañas eran impenetrables. Pero 2 veces fue atingida en su autoconfianza. Hubo una vez que el rey Ciro de Persia cercó la ciudad y como no tenía cómo entrar, él se quedó esperando y un soldado
dejó caer su helmet al otro lado del muro y desafisadamente bajó por un camino secreto para agarrar, porque no quería que lo agarrasen dormido, ¿verdad? Y el rey Ciro, muy atento, que era rey de Persia, miró esto y siguió al muchacho y conquistó a Sardis. 200 años después, los griegos hicieron lo mismo, porque el guarda estaba dormido, porque Sardis se consideraba una ciudad impenetrable. Podemos decir muchas cosas sobre esta ciudad, pero es importante saber que no era una ciudad cualquier. However, pero después, cuando el Imperio Romano ya toma la ciudad, y es la época que estamos aquí hablando, ya no tenía más su gloria. Ellos se encontraban pensando que eran algo, pero su gloria ya se había hecho. Ya no tenía más la misma fama. La fama de agarrar oro del río Pactolos, que las arenas del río tenían oro. Todo esto ya no había. Y entonces ellos eran muy orgullosos de su pasado. Y Jesús entonces viene a esta ciudad y escribe una carta. Ahora ya estamos hablando del primer siglo, casi el final del primer siglo, de cuando Jesús escribe esta carta para la iglesia de Sardis, y el mensajero va a llevar. Sardis probablemente fue evangelizada cuando Priscila y Áquila, compañeros del apóstol Pablo, con el apóstol Pablo, evangelizaron a Éfeso, que estaba cerquita. Y yo quería, hermanos, traer un mensaje hoy para la iglesia, porque parece-me que estamos viviendo tiempos donde siempre vivimos en una nación confiados de que nada nos va a pasar, ¿verdad? Y estoy hablando también espiritualmente, de que estamos bien, estamos acomodados. Por eso yo quería decir un poquito sobre esto. ¿Qué pasó con la primera iglesia zombie de Sardis? La iglesia de los muertos vivos. Y nosotros vamos a dividir este mensaje en dos partes. La primera parte, el diagnóstico, la autopsia, vamos a decir así, que el Señor Jesús hace en esta iglesia. Y Jesús empieza su diagnóstico, su autopsia, diciendo: yo soy aquel que tiene los 7 espíritus. No es que existen 7 espíritus de Dios, pero hay 7 facetas, 7 aspectos. Vamos a leer allá en el libro de Isaías, que dice, vamos a contar ahí están los 7 espíritus de Dios, y está hablando del Espíritu Santo. Reposará sobre él, número 1, el Espíritu de Jehová. Número 2, Espíritu de sabiduría. 3, de inteligencia. 4, el Espíritu de consejo. 5, de poder. 6, de conocimiento. Y 7, el Espíritu de temor de Jehová. ¿Por qué Jesús empieza diciendo esto? Porque Jesús quiere empezar ya con la solución para ellos. Jesús estaba diciendo: yo conozco tus obras y yo tengo el espíritu que ustedes van a necesitar. Y él empieza entonces: yo tengo el espíritu. Y la primera cosa que dice Jesús es: conozco tus obras. Jesús escribió: conozco tus obras, para todas las 7 iglesias del Apocalipsis, que representan todas las iglesias, que representan a tu vida y a mi vida hoy. Así que las 7 iglesias del Apocalipsis, aunque unas personas dicen que para la época tal, tal y tal, las 7 cartas de la iglesia del Apocalipsis, esas iglesias que hoy ya no existen más, pero están ahí para quien quiere ver. Como yo dije, nuestro hermano estuvo allá en Turquía y ahí están. Jesús dice: yo conozco tus obras.
quiero decirte, mi amado hermano, que a veces nos olvidamos, pero el Señor Jesús, Él mismo, conoce todo lo que va en tu vida, en tu corazón, de todos los pasos, a la noche, a la mañana, a la madrugada. Jesús conoce todo. Él conoce nuestras obras. Qué privilegio tener un creador que conoce a nosotros. Y Jesús sabe muy bien la diferencia entre reputación y carácter. Jesús sabe que la reputación, vamos a mirar en el próximo punto, es aquel que la gente piensa, lo que se pasa, el imagen. Pero el carácter es lo que somos cuando nadie está mirando. Tu reputación es lo que tú pasas como imagen. Pero tu carácter es lo que eres cuando nadie está mirando. Y esta es la primera cosa que Jesús dice. Quiero decir a la iglesia Unchained, quiero decir a los hermanos que nos escuchan, quiero decir a los que están graduados, los que no están graduados, los que están con más dinero, con menos dinero, los que tienen casa, los que no tienen casa, los que están con salud, todos conozco tus obras. Es lo que dice para la iglesia de Sardis. Segundo lugar, el segundo diagnóstico que dio el Señor dice, tú tienes un nombre, tienes una reputación. La iglesia de Sardis, hermanos, tenía de verdad un nombre, pero como decimos hoy, ¿verdad, Francisco? Era fake news. Tenían solamente una historia, tenían solamente una reputación. Y Jesús dice, de verdad, ustedes tienen un nombre. La ciudad impenetrable, la ciudad que es muy rica, la ciudad que ya fue maravillosamente importante, la ciudad que nadie conseguía conquistar, pero esto era solamente una fama, un nombre. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando él habla a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Estaba pasando con ellos lo que pasaba con estos hermanos. Dice que tendrán que apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo? Que muchas veces, hermanos, la iglesia de Jesús tiene nomás una apariencia, un cascarón. Como dice, ¿verdad? Aquella música, hay un hail, ¿verdad? Y ahí de un santitos, pero niegan la eficacia de la fe, niegan la práctica. Hay nomás una apariencia. Ahí no está, yo no envié para poner en la pantalla, pero quiero leer un otro versículo del apóstol Pablo escribiendo a Tito que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito 1:16, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la iglesia de Sardis tenía un nombre. Sardis, wow, pero era solamente un nombre. La iglesia de Sardis no confrontaba sus pecados, no confrontaba sus problemas, no confrontaba sus debilidades. Yo estaba mirando. Es increíble si usted mira, porque no tenemos tiempo en un estudio así, pero si usted va a mirar la iglesia de Sardis, es uno de los pocos lugares en Turquía, allá que la sinagoga de los judíos estaba al lado de un gimnasio. Estaba pared con pared. Y mismo en la sinagoga había imágenes. ¿Usted cree que una sinagoga de judíos, si no fuera amiga de las personas, de los adoradores que adoraban otros dioses, no iban a ser una sinagoga al lado? Esto dice mucho de la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, hermanos, vivía de su suceso pasado. Mira lo que dice Jesús en Mateo, capítulo 23, versículo 27.
Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos de toda inmundicia. Esto era la iglesia de Sardis. Tenían una visión de apariencia, era solamente por fuera. Hermanos, esto nos hace pensar y refletir de verdad cómo es que está nuestra vida. Yo quiero agradecer, estoy mirando aquí un amigo querido que está nos mirando de Portugal. Nélio, un abrazo y un beso para usted y para todos de su familia. Dios les bendiga. Yo quiero decir, hermanos, que este es el retrato, este es la imagen de hoy. Muchas veces hay esta capa y Jesús llama de sepulcro, porque si usted va a un cementerio, usted va a mirar muchas tumbas, muchas catatumbas, muchas lápides bonitas de mármore, de granito, pero si usted saca lo que está adentro, son huesos podridos. Yo me acuerdo de una vez que una persona, yo fui a un funeral y yo estaba pasando, esto fue en la ciudad de Vila Velha, ciudad de Nélio, también, ¿verdad, Nélio? Estaba ahí en un cementerio y yo miré una lápide y estaba muy lleno de gente pasando y me pucharon así a un lado y yo tuve que pisar, sin querer me empurraron y yo tuve que pisar en una lápide de, no sé si era granito o mármol. ¿Sabe qué pasó? Me caí ahí adentro, hermano. Fue una cosa difícil, un poco horrible, pero yo percibí, por fuera estaba bonito, pero por dentro no estaba. Entonces Jesús estaba diciendo exactamente esto. Nosotros, seres humanos, la iglesia de Sardis, ellos engañaban a todos. Tenemos una reputación, pero era nomás una cosa hueca. ¿Sabe por qué, hermanos? Que nosotros, la iglesia, consigue muchas veces engañar a todos, porque nosotros no hacemos lo que es el padrón, lo que es el pattern de Jesucristo y de Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 16:7. Israel estaba para escoger un nuevo rey. Y ahí fue Samuel a la casa de Jesé para escoger y empezaron a pasar muchos muchachos bonitos, altos, ahí esbeltos, todos lindos. Y Dios dice a Samuel, pero Jehová respondió a Samuel. ¿Qué respondió? No mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La iglesia de Sardis, hermanos, tenía esta reputación, tenía este nombre. Pero ahí pasamos al tercer diagnóstico de Jesús. Él dice, yo conozco tus obras. Él dice, tú tienes un nombre. Y él dice también el diagnóstico más triste. Estás muerto. Muerto. No sé cuántos aquí ya tuvieron la oportunidad de ir a un museo de cera en Hollywood. Yo siempre que quiero mirar a una persona parecida conmigo, George Clooney está allá también, entonces yo voy allá y yo miro a George Clooney, así. Pero la primera vez que yo fui, ¿sabe qué pasó, hermanos? Francisco está riendo ahí porque él también, usted tiene ahí una, ¿verdad? Pero juegos aparte, hermanos, yo fui al museo de cera y yo me llegué bien cerca, parecía real, pero cuando usted llega y toca, está muerto, no tiene vida. Esto es lo que Jesús estaba diciendo para Sardis. Tú tienes un nombre, tú tienes una reputación, tú fuiste mucho famoso, pero yo quiero decir, desgraciadamente, estás muerto. Yo quiero decir, hermanos, que las iglesias hoy, amigos pastores que ya estuvieron en Europa, por ejemplo, donde nació varios reavivamientos, están todas muriendo.
Usted sabe que de 1974 para acá, de 1974 hasta hoy, en algunos lugares de Europa, 85 iglesias cerran por año. Y estas iglesias en Inglaterra, en Escocia, que fue a tierra de John Knox, un gran reavivalista. Mira lo que pasa. Estas iglesias están dando lugar para pubs, que son bares pues, noturnos, saloons, nightclubs, apartamentos. O sea, las iglesias de Europa se están muriendo, que fue el berço de donde el apóstol Pablo llevó el evangelio a Roma, por ejemplo, y de allá se espalhó por todo el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas iglesias están muertas. Y cuando yo digo iglesia, yo no estoy diciendo solamente de estas catedrales, de estas cathedrals maravillosas. Estoy diciendo de usted y yo, de nosotros, una iglesia que Jesús da un diagnóstico muchas veces. Está mirando, está bonito, está peinadito, está bien, pero muerto. Y esto es algo que debemos entender. Aquella iglesia en Sardis, hermanos, era diferente de las demás. En Sardis no había judíos acusadores. En Sardis no había persecución. En Sardis no había los nicolaitas. En Sardis no había el espíritu de Jezabel. Sardis estaba contenta con el status quo. Yo no hablo nada de pecado, de nada, y ustedes no me persiguen. Todo está bien. Estaban muertos porque no actuaban como iglesia. Aparentemente, a veces miramos a una persona, y esta persona es un santo de Dios, es una santa de Dios, pero hay que tomar mucho cuidado, hermanos. Y yo digo con mucha solemnidad en mi corazón ahora, para no nos tornarnos una iglesia de Sardis que tiene solamente un nombre, pero está muerta, dice el Señor Jesús. Mira lo que pasó en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, 18 y 19. Cuando el Señor Jesús tenía hambre, dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo a una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más, jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema, hermanos, que la higuera estaba bonita, con hojas, pero no había frutos. En Brasil, los que son de Brasil que nos están mirando ahora, saben que en la década de 80, Ali no era nacido todavía, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero había un comercial llamado Denorex. Parece, pero no es. Y se tornó algo bien conocido en Brasil. Fulano Denorex, Beltrano Denorex, aquel que parece, pero no es. La iglesia de Sardis, hermanos, estaba simplemente muerta. Una iglesia muere, yo muero, tú mueres, nosotros morimos cuando no oramos, cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no encontramos relevancia en estar reunidos para el estudio de la palabra de Dios, cuando una iglesia no es misional. Tú vas a empezar a morir si tú abandonas, si tú dejas todas estas cosas. Hoy nosotros, yo no soy de en contra de Netflix, ahora tiene un montón, ¿verdad? Tiene Netflix, tiene Hulu, no sé qué. Yo no soy de en contra de estas cosas. Pero a veces, hermanos, una persona, ahora hay una palabra famosa, ¿verdad, Francisco? Que se dice, es una maratona, ¿verdad? No, es que hoy yo quiero una maratona de esto. ¿De cuánto tiempo, hermanos? 30 minutos de maratona. ¿Cuál, pastor? 8 horas. Y otros dicen, pues, no, yo viré la noche. No, pastor, que usted no conoce esta serie. Y a veces me da la gana de preguntar, ¿y
la serie de los libros históricos, los libros poéticos, las cartas de Pablo. ¿Tú ya hiciste una maratona en las cartas de Pablo? Vamos a abrir la Biblia en Obadías. ¿Qué es esto, pastor? No existe este libro. Vamos a estudiar, hermanos. Como yo estoy diciendo, el riesgo de la iglesia es ser nomás una apariencia, una capa, ¿verdad? Yo tengo que estar vivo. Hoy nosotros no vamos a la segunda parte, va a ser el próximo domingo. Pero yo quiero decir que la iglesia de Jesús, yo y usted, nosotros no podemos ser un termómetro. ¿Qué hace un termómetro? El termómetro está ahí en la boca o aquí en el brazo, nomás para medir la temperatura. Nosotros tenemos que ser un termostato para cambiar la temperatura. Esta es la diferencia. La iglesia no está en el mundo solamente para medir ahí, está mal esto. No, la iglesia tiene que ser la voz. La iglesia tiene que ser el ejemplo. Yo y usted tenemos que estar vivos en el nombre de Jesús. No ser un termómetro, ser termostato. Hay un hombre llamado Vance Havner que dice que a veces las iglesias empiezan con una misión, están calientes, están bien. Y esta misión de alguien, de un pastor, de un líder, de un grupo, se transforma en un movimiento. Y este movimiento crece y gana seguidores y gana personas y se transforma en una máquina, en una machine. O sea, una misión, un movimiento, una machine. Y después de algún tiempo se va definiendo, cayendo, muriendo y se pasa a ser nomás un monumento. O sea, una misión, un movimiento, una máquina, un monumento. ¿Por qué? Porque están como la iglesia de Sardis. Y la palabra de Dios dice en Romanos, capítulo 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y yo quiero decir, hermano, que me escucha, hermana, queridos irmãos do Brasil, de Portugal, a quem eu amo tanto, que estão nos ouvindo. Gildo, um abraço para você, Nélio, todos vocês aí, o pessoal do Brasil, minha mãe, todos os que estão nos... Eu quero dizer para você, quero terminar com uma história, pero que sirva de reflexión para todos nosotros. Dice que un pastor llegó a una ciudad y encontró una iglesia absolutamente fría, descompromisada con todo. Este pastor entonces habló con el liderazgo, habló con los hermanos, habló con todos. Bienvenido, Mateus Garuzzi. No habló esto, ¿verdad? Pero estoy diciendo. Pero este pastor dice, vamos a tener el funeral de nuestra iglesia. Y la iglesia, ¿qué? ¿Un funeral de la iglesia? Y la iglesia que solamente tenía 5 o 6 personas al domingo. Aquel domingo del funeral que el pastor anunció, tenía más de 500 personas. No era en Cuernavaca, era una otra ciudad. ¿Verdad? Llega el día, hermanos, y la iglesia está amontonada de gente. Y el pastor dice, vamos a prestar los últimos respetos a esta iglesia que se muere hoy, se cierra hoy. Y ahí estaba un cajón bien grande. Y la cola cambiaba 3, 4 bloques. Y la cosa es que empezaron a venir a prestar los respetos para la iglesia. Y cuando llegaban en el cajón, la niña venía y miraba adentro y se salía muy entristecido. Y cada uno atrás estaba más curioso para saber quién es esta persona tan muy querida, porque todos salen entristecidos. Y entonces cuando llegaba la vez, la persona
se ponía y miraba en el cajón, pero el pastor, muy inteligente, él puso un espejo dentro del cajón. Así que cuando la persona miraba el defunto, miraba el muerto, estaba mirando a sí mismo y salía avergonzado, y el próximo defunto, el próximo muerto venía. Hermanos, ¿qué quiero decir hoy? La vida cristiana es una vida alegre, es una vida hermosa, es una vida vibrante. Jesús está diciendo, Él va a dar 5 consejos, semana que viene vamos a mirar los 5 consejos, pero yo quiero decir hoy, para ti y para todos nosotros que vivimos en esta época, que hay una posibilidad, sí, de sermos como la iglesia de Sardis, que tiene fama de que vive, pero en verdad está muerto. ¿Cómo está tu vida con Dios? Tú eres nomás un zombie ahí que está caminando. Pastor, ya no sé de más nada, yo no hago nada, yo voy con el viento. Así son los zombies. No tienen ningún sentimiento, nada. Están muertos. Pero usted va a mirar que Jesús es tan maravilloso que él dice, pero hay chance para la iglesia de Sardis. Y yo quiero que tú, por favor, lea este versículo de Revelación, de Apocalipsis 3, de 1 a 6. Y la semana que viene, yo voy a terminar esta serie con los 5 consejos que Jesucristo mismo dio a la iglesia de Sardis para que esto se cambiara. Yo creo, hermanos, en una iglesia vibrante, viva, una iglesia que no vive de la gloria del pasado, una iglesia que vive del amor y del fervor del presente, esperando a Jesús. Pero este diagnóstico de Jesús es muy serio. Yo conozco tus obras. Tú tienes nombre, tú tienes fama, pero estás muerto. Sardis era tan confiante de que sus muros eran impenetrables. Yo soy. Que las 2 veces se cayó porque estaban dormidos. Y voy a dar un spoiler alert, nomás de una cosita que Jesús va a decir. Semana que viene vamos a mirar que la primera cosa que Jesús dice, be watchful. Porque Jesús estaba diciendo para esta iglesia, o sea, sé vigilante, despierta. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaban que estaban bien. Deja que Jesús haga un diagnóstico en tu vida hoy. Deja que Él te dice. No es un hermano, una hermana o alguien decir. Deja que el Espíritu de Dios habla a tu corazón y te deja saber si tú estás vivo, como dice aquí Jesús, casi que ya están muriendo algunas personas, o si ya estás muerto, el Señor te puede ayudar en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, vamos a aprender con Sardis, ¿verdad? Tienes nombre, tienes fama, pero no hay nada. Está como algunos times de básquetbol, ¿verdad? No voy a decir el nombre de la persona que está ahí involucrada con básquetbol, ¿verdad? Algunos times ahí que nomás el nombre, títulos mismos, ¿verdad? Y a veces yo y usted tenemos nombre, pero hay que pedir al Señor de verdad para que haya vida. Yo quiero orar ahora por todos los hermanos y hermanas que en este momento pues están se sintiendo débiles. Pastor, de verdad que yo estoy casi como una hoja ahí llevada para que el Señor empiece a hablar a tu corazón. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros somos muy frágiles, somos débiles, y aunque miramos la iglesia de Sardis, que estaba ahí desatenta, estaba muerta, pensando que vivía, pero estaba muerta. Nosotros no podemos apuntar, Señor, dedos, no podemos juzgar, porque a veces esta es nuestra situación.
bonitos, elegantes, llenos de alegría, pero por dentro muertos. Por esto, Señor, ayúdanos con tu palabra. Revívenos a través de tu espíritu. Yo te pido, Señor, especialmente por aquel que está bien entristecido hoy, por alguna dificultad, por alguna, tal vez hasta alguien que nos está escuchando, que fue humillado esta semana, está triste, está decepcionado, pero que tú vengas con tu espíritu de consuelo, de conforto, de ánimo, de paz, de fuerza, como dice, como leemos en el principio de valor, no de miedo, de confianza, y anime, Señor, a cada uno en esta mañana. Es nuestra oración que seamos una iglesia viva, sirviendo al Dios vivo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero decir, antes de pasar la palabra para nuestro diácono Pedro, que estamos muy contentos. Vamos a estar online la próxima semana, el miércoles, esta semana que empieza hoy, el miércoles, Pastor Marcos nos va a conducir en oración, ¿verdad? Y después el domingo estaremos juntos, y el 16. Cuando llegar el 21, 22, 23, aquellos que quieren van a estar juntos para adorarnos al Señor en un parque ahí en California. Los hermanos tienen la información. Y ahí vamos a estar respetando la distancia y todo esto, pero vamos a tener un tiempo juntos el 21, 22 y 23 en este campamento, y invitamos a todos ustedes que están interesados, que pueden estar con nosotros. Este miércoles, entonces, vamos a orar, seguir orando por nuestro país, por Estados Unidos. Yo quiero una vez más agradecer a todos los que nos acompañan Lino Pimentel, que nos asiste también. Un grande abrazo a Lino, siervo de Dios. Mi esposa me está diciendo aquí, bienvenido. Y vamos entonces, hermanos, estar juntos. Este miércoles vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por la ciudad, vamos a orar por Estados Unidos, vamos a orar por estos riots, por todas estas cosas. Acuérdense que nosotros somos aquellos que deben orar en el nombre de Jesús y interceder para que todo esto muy pronto pase en el nombre de Jesús. Yo quiero pasar la palabra para nuestro hermano Pedro, que nos va a conducir en esta oración, en este momento de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amén. Buenos días. Muchas gracias por compartir, hermano, y por este despertar para la iglesia. Este martes que nos vamos a reunir, pudiéramos buscar el título para nuestro campamento. Y yo creo que el Señor nos está empezando a hablar ya desde este momento para fin de mes, en los 3 días en que vamos a estar reunidos, un despertar. Así que gracias por compartir, gracias por traernos esta palabra al grupo de alabanza, por ayudarnos a conectarnos con el Espíritu en un par de minutos, pero una presencia preciosa, una presencia que no se puede comparar, una presencia divina que a través de este medio llega a todos los hermanos que están conectados en otros lugares, en otros países. Es la presencia, por eso es que Dios no se ha confundido cuando Él dice que Él es omnipresente, donde Él está en todos los lugares. Así que muchas gracias por todo esto. Y pues terminando el mes, veo de regreso el mes de julio y digo, aunque yo sé que no puedo ver, pero el Señor obró, está obrando y estará obrando ahorita en este mes de agosto. No nos ha faltado nada. Hemos tenido salud, hemos tenido protección, hemos tenido sus promesas, hemos tenido todo lo que Él ha dicho, que dijo que iba a hacer con nosotros, porque Él es un Dios poderoso, como dijo Abraham en el libro de Romanos. Así que cuando vamos de regreso y no vemos, Él proveyó todo este mes. Terminamos el mes en victoria, terminamos el mes con salud, terminamos el mes viendo todas sus promesas, y por eso es que nos acercamos con corazones agradecidos, dando nuestra aportación con alegría, con gozo, sin dudar,
sin pensar, sin meditar, porque Él ha estado obrando y obrará para este mes. Y dentro de un mes que estemos, vamos a estar diciendo lo mismo, mis hermanos, porque Él es fiel. Y vamos a decir que Él no se ha quedado con nada, sino que Él tiene cuidado de su iglesia. Así que gracias por esto. Oramos, mis hermanos. Padre, te doy gracias porque tú eres fiel, continúas siendo fiel. Y eso hace que nuestra fe siga fortalecida, Señor, en nuestra área económica. Señor, no estoy diciendo que sea fácil en estos momentos, como el hermano Francisco decía al principio. Sí, hay unas medidas que nuestro gobierno, nuestro sistema está tomando. Personas que estaban ya empezando a pensar, es más fácil recibir esta cantidad de dinero que ir a trabajar. Pero todo tiene un fin. Pero nuestro Señor no tiene un fin. Nuestro Señor hay bendición cada día. Y nuestro Señor abre los cielos, abre las compuertas de los cielos para que fluya para su iglesia, para que fluya aquellos que tienen temor de Jehová, para aquellos que escuchan su palabra, para aquellos, Señor, que están pensando que realmente Dios es nuestra fuente, Él es nuestro pozo, Él es nuestro río de agua viva, sobre estas corrientes que no dejan de fluir. Así que gracias por eso, Señor. Gracias porque terminamos un mes en victoria, pero porque tú no la has dado, porque tú la has proveído, porque tú has cubierto todas nuestras necesidades materiales, Señor. Así que por eso es que te damos gracias, sabiendo que empezando un mes en victoria, vamos a terminar en victoria también, Señor. No solo por el mes, sino porque vamos a terminar con nuestro campamento, Padre Santo, que desde este momento empezamos a buscar a ese tiempo de alabanza, de adoración, como decía nuestra hermana al principio. Ese es el privilegio de la iglesia. El privilegio de la iglesia es adorar a nuestro Padre. Tenemos el privilegio sobre toda creación de adorarle, de glorificarlo. Así que qué privilegio tan grande el de la iglesia. Así que gracias por esto, Señor. Bendice el dador alegre. Bendice, Señor, el que da con entendimiento, con alegría, con gozo, con paz, Padre Santo. Gracias porque nos enseña, Señor, a desprendernos de lo material para que no estemos como las olas del mar que pueden caer por allá o por aquí, sino que realmente nuestra fe esté cimentada en ti, Padre Santo, porque tú eres el que la alimentas. Así que gracias, Señor. Y bendecimos, Padre Santo, no solo este miércoles en el grupo de oración, sino que empezamos ya a leer el libro de Revelaciones, Señor, para seguir entendiendo el trabajo que tú, Padre, hiciste en esta iglesia y lo que tú querías ver, la victoria en esta iglesia, como lo estás viendo en cada uno de nosotros, en cada iglesia, de las personas y los hermanos y los amigos que nos escuchan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias a todos los que nos están mirando de Portugal, de Brasil, de México, Guatemala. Un abrazo a todos. Quisiera decir el nombre de todos, pero muchísimas gracias. Yo creo que Lino es la primera vez que está con nosotros. Muy bienvenido, Lino, un amigo de la iglesia. Y también yo sé que mi hermano está en Filadelfia. Hay muchos hermanos que nos escuchan. Que Dios les bendiga. Yo quiero hacer una última oración. Brevemente vamos a orar por hermana Elizabeth, que esta semana fue su cumpleaños y va a pasar por una cirugía. Esta semana yo quiero bendecir hermana Elizabeth, pedir a todos que estemos orando por ella y vamos a terminar nuestro servicio con la bendición. Padre, en el nombre de Jesús, queremos en este momento interceder por Elizabeth, que va a pasar por esta intervención cirúrgica. En el nombre de Jesús, que tú estés con ella como has estado todo el tiempo. En el nombre de Jesús, cuídala, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Y ahora que el amor de Dios, nuestro Padre, la gracia maravillosa del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, que nos puede mantener como iglesia viva de Dios, esté con ustedes hoy en este día, toda esta semana y todos los días hasta aquel día cuando el Señor Jesús, buen y recto juez, volverá para buscar su iglesia y así estaremos para siempre y siempre con él. Amén y amén. Gracias a todos. Dios les bendiga, hermanos.
Primero Dios, nos miramos este miércoles a las 7 de la noche por Facebook para orarnos al Señor. Bendiciones.